Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Como hacemos siempre, guardando un momento de silencio, pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta Cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la salvación que tú nos traes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había curado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo haber estudiado en Historia de la Iglesia cómo Constantino, el emperador que junto con Licinio da al Imperio Romano el Edicto de Milán o Edicto de la Tolerancia en el año 313, cómo Constantino se convierte al cristianismo al final de su vida. Y dicen los historiadores que lo hizo al final no porque no tuviera fe, sabía quién era Dios, creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios encarnado, pero no quería privarse de los placeres de este mundo y por lo tanto dilató su conversión hasta el final de su vida para de esa manera poder vivir sin ningún tipo de cortapisas ni de conciencia moral que le impidiera hacer aquello que sabía que no estaba bien. No sé si es cierto o no, pero los historiadores cuentan esta anécdota de él. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús le pregunta al paralítico si quiere curarse.
Y el paralítico responde algo que parece obvio. Claro que quiere curarse. Nadie quiere permanecer enfermo, en teoría. Porque en la práctica nos dice lo contrario. Cuando uno analiza la vida, se da cuenta de que hay muchas personas que prefieren vivir en la tiniebla. No es que no distingan el bien del mal, no se lo quieren plantear, prefieren tener una conciencia laxa para de esa manera poder hacer lo que les apetezca sin que su conciencia les remuerda. Todos conocemos a personas que han sido educadas en familias cristianas, con padres que han intentado darles ejemplo, ayudarles a distinguir el bien del mal, que han ido a buenos colegios, que sin embargo después viven de forma contraria a lo que su conciencia, en teoría recta, les dicta. Pero hay también un segundo componente, y es el de aquellos que somos débiles, que queremos, en teoría, hacer aquello que nuestra conciencia nos pide, que Dios nos indica, pero que, en el fondo, muchas veces no nos dejamos sanar por Dios. Y me refiero a aquellas ocasiones en las que, cuando caes, porque has caído nuevamente, te sientes desesperanzado. ¿Cuántas veces caes y no permites que Dios te perdone? Y no permites que Dios te perdone no porque Él no quiera perdonarte. Él perdona hasta 70 veces 7. No permites que Dios te perdone porque tú piensas que debe estar Dios cansado de ti, porque tú piensas que tu pecado es muy grande para ser perdonado, porque tú, en definitiva, vives anclado a tu pecado, vives aferrado a tus miserias. Padeces algo similar a aquellos que han sido secuestrados y después sufren el síndrome de Estocolmo. La unidad con sus secuestradores. Han vivido tantos años bajo el yugo de sus secuestradores, han vivido tanto tiempo siendo sumisos a ellos, que después son incapaces de vivir libres. ¿Cuántas veces nos ocurre eso a nosotros? Hemos vivido tantos años sumidos bajo el peso de nuestros pecados, que cuando el Señor nos dice que quiere liberarnos, nosotros no podemos vivir libremente, porque no nos dejamos liberar. ¿Por qué volver a confesarse? ¿Para qué si voy a volver a caer? ¿Para qué rezar si voy a volver a tropezar? ¿Qué más da si no hay nada que hacer, soy débil y una y otra vez, por más que lo intento, vuelvo a tropezar? Has caído en la desesperanza, no te quieres dejar sanar por Dios. Dios quiere sanarte, pero tú no se lo permites. San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuenta San Pablo una experiencia que a él le ocurrió y que creo que ilumina también esto que el Evangelio nos dice. Cuenta San Pablo en una de sus cartas que en cierta ocasión estaba él tan cansado de una espina que tenía clavada, no dice qué espina era, si era una espina física, una enfermedad, o una espina moral, una tentación que una y otra vez le sumía en la debilidad, y que entonces le pidió al Señor que le librara de esa espina que tenía clavada en su carne, y que el Señor le respondió, te basta la gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. ¿Le decimos esto nosotros al Señor? Me fío de ti, Señor, me basta tu gracia, tu fuerza se demuestra en mi debilidad. Pobre soy, pecador, pero polvo enamorado que confía en tu gracia y que se levanta porque solo me fío de ti. El Señor quiere curarnos. ¿Permitimos nosotros al Señor que nos cure? Él nos ha dado el don de la libertad. Si tú no te dejas perdonar, si tú no te fías de Él, si tú no pones tu esperanza en su gracia, estarás impidiendo que el Señor pueda sanarte. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de misericordia y de caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que viven sumergidos en la noche del dolor, especialmente por la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por las personas que sufren y no tienen fe. Pedimos por las familias rotas, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe, la confianza en Dios Todopoderoso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que busquen el bien común de la sociedad y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Purifícanos, Señor, y renuévanos de tal modo con tus sacramentos, que también nuestro cuerpo encuentre en ellos fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si alguno no puede confesarse porque su parroquia está cerrada, o bien porque es anciano, es mayor, está en casa y no puede ni debe salir, basta con hacer un acto de contrición perfecta, con pedirle al Señor perdón. Y cuando se supere esta crisis y ya no estemos en cuarentena, pues entonces uno va y se confiesa sacramentalmente o pida al sacerdote que acuda a su casa. De esa manera el Señor nos perdona y limpia también nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.